aquí ya se estilaba el pelotazo. Lo compra todo y lo vende ese mismo año. Es decir, la cosa no es nueva. Ya se estilaba entonces. Tenemos en el 1377, aquí ya empiezan a haber fechas más concretas. Luego veremos en la Carta Puebla, también por eso de la dificultad de saber o de conocer ciertas fechas y ciertos datos muy concretos, porque no era normal el especificar los días y los meses, sí el año de nuestro Señor, sin más. Tenemos que se sigue comprando y se sigue vendiendo. Aquí en este caso se le vende Benafer a Martín Sánchez de Sadorní como tutor y curador de Massén Joan Sánchez de Valterra. Este caballero, que entonces no era mayor de edad, por eso tenía un tutor que ejercía las funciones de dueño, poder comprar y vender. Seguimos comprando y vendiendo, y aquí tenemos a Pérez Cervera, caballero, habitante de Segorbe, casado con María, hermana del obispo de Segorbe. Como vemos, la familia Valterra, en un porcentaje bastante elevado, siempre ha estado vinculada a por lo menos a las compras y ventas que ha tenido Benafer. Aquí ya empezamos con la llegada del obispo de Segorbe, don Íñigo de Valterra, cuando ya compra la totalidad del lugar de Benafer, que fue en el 1379, y se lo vende además, se lo vende su cuñado. Aquí hablamos un poquito de la historia de este obispo, de dónde viene. Ya se tiene constancia, pues eso, de 1386, por ejemplo, aparece la relación de las bestias que María de Luna llevó a cierto viaje hecho al Alcoy, pagándosele 4 sueldos por los 4 días que tuvieron su mulo. Es decir, alquilaban las bestias para ciertos viajes, y otras también de Eslida, en la que además, porque en Eslida estaba, digamos, los juzgados principales, y cualquier disputa que había era en Eslida donde se dilucidaban todos estos datos. Llegamos, con esta compra del obispo Íñigo de Valterra, llegamos a la Carta Puebla de Benafer, que para mí fue el poderla tener, porque todos sabíamos que existía, que estaba ahí, pero no la habíamos podido ver físicamente. Yo he tenido la inmensa suerte y la inmensa fortuna de poder tener los papeles en mis manos, y es algo que pone los pelos de punta el ver eso. Hay que aclarar que esta Carta Puebla no es la original. La original fue quemada, estaba depositada en los archivos de Jérica, y en el 1939 fue quemado junto con muchísimos más documentos en la plaza de Jérica. Esta que vemos aquí es la carpeta del archivo, donde está el Archivo del Reino, en Valencia, en el Paseo de la Alameda. Aquí tenemos el Archivo del Reino de Valencia, cajas varias, caja 82, número 12, y ahí es donde está depositada
la Carta Puebla, ya digo, no la original, sino una copia que se hizo 200 años aproximadamente después por un notario de Gérica, probablemente porque alguna de esas compras y ventas pediría esa Carta Puebla para poder comprar y vender. Ahí tenemos el encabezamiento y ahí tenemos la primera página que podemos ver que está incluso, pues está un poquito comida, pero bueno, ahí está, un poquito deteriorada por humedades y lluvias y demás, pero bueno, al menos sabemos que está ahí y tenemos la grandísima suerte de poderla ver, si no por todos, por lo menos sí por varios. Aquí tenemos en la Carta Puebla, tiene muchísimas curiosidades. Una Carta Puebla, además, en aquellos momentos hay que tener en cuenta que no era simplemente una carta para donar, para dar la población a una serie de personajes, a una serie de personas que llegasen ahí. Era un contrato que se hacía entre el dueño de ese lugar y esas personas que llegaban. Y ese contrato además se hacía bajo unas disquisiciones que en cada casa además eran distintas y muy variadas. La carta está escrita en, digamos que en 3 idiomas, por denominarlo de alguna manera, 3 idiomas muy diferenciados. Tiene cosas en el idioma aragonés, que entonces era bastante diferenciado del castellano o del valenciano. Tiene muchas cosas en latín. Tiene muchísimas faltas vistas desde la perspectiva actual, pero que tampoco podemos pensar que esa carta sea un dechado de virtudes, pero era como se escribía entonces, y las cuestiones históricas hay que verlas en el contexto histórico del momento. Pero que, por ejemplo, en algunas de las propuestas que dice, que aquí nos dice que las viñas, exceptuando las que se retiene para sí el obispo de Segorbe, ya están delimitadas y señaladas las que son para cada uno. Luego dice que las del resto que no se queda el obispo, que sean repartidas entre los demás en partes iguales. Pone el pago y cómo se debe de pagar, que los dichos pobladores han de dar por cada año a mí 1000 sueldos reales de pecha, pagaderos en 2 tercias, es a saber, de 4 en 4 meses, sea la primera el primer día de septiembre, la segunda en enero y la tercera en el mes de mayo. Y además ya se encargaban los cobradores de llegar. Se dice, por ejemplo, que el obispo, que ninguno de los pobladores no pueda poseer algunas propiedades del lugar si no hace vida continua en la población. Si no está viviendo aquí, no puede tener esas tierras. No pueden venderlos, en los primeros 5 años no pueden vender tierras sin la licencia del señor. No pueden poner ningún tipo de impuesto. Y aquí dice, por ejemplo, que sean tenidos de labrar las propiedades a costumbre de los buenos labradores. Es decir, los que no son labradores, pues puede ser muy buen herrero, pero a lo mejor es muy mal labrador. Y aquí ya se encarga de decir que las tierras se deben de labrar a costumbre de los buenos labradores. Y
dice que todos los estiércoles que farán los pobladores que se vayan a convertir en las propiedades del dicho lugar. Claro, tenemos que tener en cuenta que los estiércoles entonces era el mejor abono que había, lógicamente, y era muy valioso. Y entonces aquí dice, en la Carta a Puebla, que esos estiércoles no pueden salir del lugar de Benafer. Se tienen que invertir en las tierras que se labren aquí. Se retiene para sí el horno, la carnicería y el molino. Y incluso hay aquí un texto que a mí me llama bastante la atención, y es que el señor obispo les dice cómo lo tienen que saludar, de palabra y de obra. Es decir, no basta con que le digan adiós, no, se tienen que destocar, se tienen que quitar el sombrero, tienen que hacer su reverencia, y cuando haya pasado el señor obispo, entonces volver a sus tareas. O sea que tenemos además aquí los primeros nombres de esos primeros cristianos que vinieron: Francisco Zaragozano, Juan de la Torre, Juan de Estella, Domingo Lázaro, Miguel Ferrero, Mateo López, Bartolomé de Teruel, Blasco Montagudo, Sancho de Andilla, Juan de Teruel de Almazán, Bartolomé de Teruel menor, dice aquí, y García de Sahagundo, y Ramón de Solajes, y Juan Martínez Castellano. Eso es muy importante, este último, Juan Martínez, y que en la Carta a Puebla diga que es castellano, porque hay que tener en cuenta que en aquellos momentos Castilla y el Reino de Aragón, si contamos que Valencia pertenecía al Reino de Aragón, tenía sus fronteras. Entonces, este señor era un extranjero que le daban una tierra en un sitio extranjero en aquellos momentos. Es curioso, y ya lo voy a decir aquí también, después de esto encontré algo también que ha sido para mí una inmensa alegría, y es el primer censo que se hizo en Benafer en el año 1642, con todos los nombres de los habitantes que había en aquel momento. Digo esto a colación de que en aquellos momentos, ese censo nos dice que de estos primeros pobladores que vinieron, estos primeros cristianos, ya no quedaba ninguno. Ninguno de estos apellidos ya está, con menos de 200 años después, ya no aparece ninguno de estos nombres. Está claro que luego veremos una cosa también bastante curiosa de cómo valora Madoz para el pueblo a la hora de la desamortización, y por lo que dice, pues bueno, incluso se exportaban bastantes cosas de aquí. Esto, ya digo, es lo que nos dice la Carta a Puebla, que como digo está de 1379, pero la copia que hay guardada es una copia de 1568, en la que se añade un escrito del notario que hace esa copia, y que ya digo que se supone que está pedida por alguien que compra o vende algo de